Vamos a los temas coyunturales de la política ecuatoriana. Los asambleístas Ricardo Vanegas y Rafael Lucero de Pachacutic fracasaron en su intento de llevar a juicio político a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por supuesto incumplimiento de funciones. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL resolvió este 29 de julio por unanimidad no calificar a trámite la solicitud que fue presentada el 15 de este mes tras identificar el incumplimiento de requisitos. Otro juicio que se impulsa es contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien consideró al intento como la posibilidad de paralizar a la Policía Nacional tras el paro nacional. ¿Qué otros procesos aguardan y cuál es el avance? Le preguntamos a Natalie Arias, vocal del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está el tema? Muy buenos días. Efectivamente, el Consejo de Administración Legislativa ya ha tomado pues, conocimiento de estos dos proyectos, mejor dicho, estos dos solicitudes de juicio político. La primera de ellas ha sido descartada, en efecto, pues no calificada porque no cumplía uno de los requisitos formales, que es lo que tiene que revisar el Consejo de Administración Legislativa, y en el segundo caso, pues ya ha solicitado el informe técnico correspondiente para poder evaluar si se cumplen o no los requisitos. Dice el ministro Carrillo que lo que intentan es paralizar a la Policía Nacional. Ese sería el intento de llevarlo a juicio político, según él. Son las expresiones del ministro que tuvo la responsabilidad, en este caso, de la seguridad de los ecuatorianos en un momento de paralización. Por un lado, para el resto de los ecuatorianos que no estaban movilizados en ese sentido, porque son afectaciones directamente pues, al libre tránsito y por supuesto pues, al derecho al trabajo y que en sí han tenido pues, como resultado, después de 18 días, lamentablemente pues, pérdidas humanas y una importante cantidad de pérdidas económicas. Sus expresiones tienen que ser entendidas también en ese contexto. ¿Qué falta para saber si el ministro Carrillo va o no va a juicio? ¿Cómo está el trámite específicamente de él? Esta semana tiene que resolverse, toda vez que ya pues, hemos solicitado, en este caso, el informe a la Unidad de Técnica Legislativa. Ellos nos informarán a través de un cuadro si se cumplen o no cada uno de los requisitos, que básicamente pues, son identificación de cuál es el sujeto pues, que se busca fiscalizar, la autoridad que en este caso se busca fiscalizar, de la misma forma también que se cuente con la descripción de las causales y así también, por supuesto, pues cuente con las firmas de respaldo, que fue el requisito que no se pudo certificar en el caso de la exministra Garzón. ¿Qué otros procesos están en marcha o están pendientes? Entendemos que por ahí está pendiente la interpelación de los vocales del Consejo de Participación, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura. Todos estos procesos, ¿cuándo le van a dar trámite para que ya la Asamblea se empiece a ocupar de los problemas que le preocupan al país? Dos consideraciones al respecto. La primera de ellas es que en efecto pues la Comisión de Fiscalización y Control Política es la encargada de sustanciar estos procesos, es decir, analizar si existen o no las causales, recibir a las partes, las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, finalmente hacer un informe y presentarlo al Pleno de la Asamblea. Y este ha sido un proceso por el número de acciones de control político que hemos tenido dentro del legislativo, pues ha sido un proceso permanente, continuo, dentro de la legislatura, y esas son las responsabilidades específicamente de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, pues tengo que referir también que a pesar de que hay comisiones que no han avanzado, pues en este caso con el ritmo que hubiéramos querido para poder responder a los temas más acuciantes o a los temas de hecho que tenían ya asignados cada una, también hay comisiones que sí lo han hecho. Y en este caso pues tengo que referirme a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en este sentido pues en la que soy miembro y que además sí ha tenido un ritmo de trabajo pues que ha permitido ir evacuando los temas, remitiéndolos al pleno, regresándolos a la mesa de trabajo para finalmente tener versiones finales de votación y eventualmente pues también leyes vigentes.
Entonces, en el cronograma del Consejo de Administración Legislativa, ¿cómo estaría el proceso de juicios políticos? En este caso particular, en los próximos, mejor dicho, tenemos 10 días contados a partir del momento en el que se pidió a la Unidad de Técnica Legislativa, me parece que esto fue ya el día miércoles o jueves pasado, por lo tanto, pues dentro de esta semana o hasta el fin de semana, pues se podrá conocer si se califica o no el juicio contra el ministro Carrillo en este sentido. Ese iría primero, luego. No tenemos más en este instante presentados. Los que sí están ya, de hecho, pues presentados en este instante, que tienen que ser ya remitidos también progresivamente, porque no se puede enviar al Consejo, no se puede enviar a la Comisión de Fiscalización un nuevo juicio político si es que no se evacúa el que ya tienen en manos en este instante. Y de hecho, pues ellos ya tienen en fila el resto de juicios que usted ha mencionado contra los vocales del Consejo de la Judicatura y en este caso pues también contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, en los próximos días, usted dice, se van a disponer a revisar el informe que presente la Unidad Técnica Legislativa sobre el cumplimiento de requisitos en el caso del ministro Carrillo. ¿Esto podría estancar el tema del control y el manejo de la Policía Nacional, como lo dice el ministro? Pues esas son declaraciones, como mencionaba, pues sumamente graves. Como miembro del Consejo, pues no puedo pronunciarme aún con respecto pues al contenido del juicio como tal, porque lo tenemos en calificación, digamos, en este instante, en etapa de calificación. Sin embargo, pues como miembro de la bancada del Acuerdo Nacional, por supuesto que escucho con mucha preocupación esas declaraciones. De hecho, pues las realizó dentro de las comparecencias. El ministro Carrillo tiene que ser uno de los ministros que de hecho pues visita más seguido a la Asamblea Nacional, es convocado por distintas comisiones sobre varios temas. Uno de esos, la universidad para la entidad de la Policía Nacional, otro de esos también ha sido pues en este caso el análisis desde distintas perspectivas de los hechos ocurridos, en este caso pues en las últimas movilizaciones que atravesó el país. Quien lleva al ministro Carrillo a la asamblea, al intento de juicio político, es el correísmo, es la bancada de UNES y el ala radical de Pachacuti. Ellos quieren aclaraciones y respuestas sobre los eventos durante las protestas de junio del 2022. Evidentemente, la función legislativa tiene como tarea fiscalizar la acción y la decisión de los ministros de Estado, pero allí los cuestionamientos son, si no se controlaba las manifestaciones, ¿qué pudo haber pasado en el país? Bueno, nuevamente ahí, si me permite, Hernán, dos consideraciones al respecto. Primero, pues la Asamblea Nacional resolvió con alto número de votos de los asambleístas en el pleno, y básicamente pues dirigirse a la Defensoría del Pueblo para que elabore, en este caso, un informe pormenorizado de cuál es su análisis en este caso, pues con respecto sobre todo con respecto pues al respeto a los derechos humanos, en este caso pues del contexto de en el contexto de las manifestaciones. Eso por un lado, ¿no? Eso es parte de la acción de fiscalización, pero sin el resultado de esos correspondientes análisis, pues podría ser un poco anticipado el plantear un juicio político pues contra el ministro, claro, que todavía no existe evidencia en ese sentido. Y además, es muy importante que se conozca que desde la ciudad de Quito la realidad que se vivió durante esos días fue absolutamente distinta. Fue una situación bastante grave, nuevamente pues con pérdidas humanas, también con daños materiales para instituciones públicas y también por supuesto para los privados, más las afectaciones que tuvo todo el país por por no poder ejercer a plenitud los derechos pues a movilizarse y también por supuesto a trabajar. Entonces, evidentemente, asambleísta, lo que pesa dentro de la asamblea y viniendo el juicio de quien viene, lo que ya vamos a escuchar, sobre todo del ala del correísmo y de Pachacuti,
es que el Estado ecuatoriano deberá responder por los heridos, por los muertos, y claro, eso lo determinarán la justicia en cuanto a responsabilidades, si las hubo o no. Pero también del lado de la policía hay policías caídos, policías que fueron agredidos con estos cohetes de pólvora y esquirlas. Es decir, de lado y lado, allí cómo van a actuar. Sin duda alguna, permítame primero terminar la idea anterior. Yo estaba hablando de la necesidad en este caso de conocer cuáles son los resultados y de que en realidad no solamente se considere pues los derechos humanos de los manifestantes, sino también, porque es así como tiene que realizarse un informe adecuado, bien ponderado, bien realizado, los derechos humanos de quienes tienen el deber de proteger al resto de los ecuatorianos, en este caso la Policía Nacional, y contando pues con el Estado, en el estado de excepción, pues también de las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, pues también están las consideraciones de que efectivamente ya en el plano político, quienes están buscando este juicio, esta acción de juicio político, pues esta solicitud de juicio político, son quienes votaron a favor de la destitución del presidente, pues con un argumento que durante 3 días completos de debate no logró demostrarse. Muy bien, asambleísta, quiero agradecerle por explicarnos cómo está el proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional en cuanto a juicios políticos, particularmente en el caso del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Muchas gracias a Natalia Arias, vocal del CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura. Muchísimas gracias, muy buenos días.